Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, vamos a meditar la palabra nuevamente. Le damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos concede de poder estudiar, aprender, poder escuchar de su palabra. Esta es una de las formas, de la manera como el cristiano se instruye, aprende de todo lo lindo y precioso que hay en la palabra del Señor. Estamos viendo ahora la serie de cuerpo y alma, ¿verdad? Tenemos el estudio número 6 y se refiere a la vida de José. Fue un personaje, uno de los personajes, todo lo contrario de la vida de Judas. Todo lo contrario ahora vemos en José. Así que vamos a tener de aquí una historia de una familia que Dios usó para que se cumplieran todo lo que Dios deseaba en su corazón. Quiero agregar en esta hora, hermanos, que Dios es un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de José, pero desde el principio, cuando Dios habló a Abraham, era con un propósito, el propósito de bendecir al mundo. Recordemos que todo aquello se había perdido en el jardín del Edén, todo lo maravilloso que Dios tenía dispuesto para el ser humano se perdió por la desobediencia de los primeros que Dios puso en el jardín del Edén. Me refiero a Adán y Eva. Pero Dios vino y comenzó a restaurar todas las cosas. Pero las venía restaurando hasta que llegó el momento donde cambió totalmente todo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Así que en el Nuevo Testamento vemos ahora el tiempo de la gracia, donde las cosas son muy diferentes, y en el tiempo de la ley, que fue en el Antiguo Testamento, había una lucha, una batalla, y Dios siempre traía a ciertos hombres con un propósito para venir preparando el momento en el cual Dios quiere para la humanidad, como es la vida eterna. Ese es el punto final en el corazón de nuestro Dios. Dios hizo al ser humano y lo hizo para darle una bendición eterna, como es la vida más allá, cuando nosotros nos desprendamos de este cuerpo. Pero mientras estemos en este cuerpo, hermanos amados, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas y vamos a tener toda índole de circunstancias que pueden hacer de que podamos perder la salvación. Que Dios nos ayude. Por eso estas enseñanzas son muy maravillosas. Muy bien, vamos a empezar a leer entonces Génesis capítulo 37. Vamos a leer del verso 2 al 4. Mire lo que dice la palabra. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, informaba José a su padre la fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué tremendo. Esta es la historia de la familia de Jacob.
Jacob, en aquel tiempo Dios permitía la poligamia, que es que un hombre podía tener varias mujeres, pero no era nada que está establecido en su palabra. Sino que el hombre lo tomaba por las circunstancias debidas al tiempo o a la necesidad. Esa era la razón, pero no hay ningún texto o palabra que diga que el hombre en aquel tiempo podía tener cuantas mujeres quisiera. Pero de alguna manera Dios lo permitió. Ahora podemos darnos cuenta que hoy día es muy diferente, porque Dios habla del matrimonio y habla que el hombre, el cristiano, tiene que ser un hombre de una sola mujer, mayormente a los que sirven al Señor. En aquel tiempo Jacob tuvo a 4 mujeres. Tuvo a Lea, a Raquel, a Bilha y Zilpa. Fueron las 4 mujeres. Pero aquí se enfoca en el único hijo, José, que fue muy diferente, fue el último. Muy bien. Queremos hablar un poco de estos textos porque nos trae algunas enseñanzas. Esta es la historia, dice el verso 2, de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, mire, era muy joven José. ¿Cuántos años tenía José para entonces? Dice que tenía 17 años. 17 años, y él apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea que él apacentaba las ovejas, tenía un trabajo importante dentro de la familia. Y el joven, o sea, refiriéndose a José, estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, yo creo y considero, hermanos amados, que si José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, era porque él en el campo estaba haciendo un trabajo juntamente con ellos, de apacentar las ovejas. Pero viene José y él informaba a su papá, a Jacob, de lo malo, o sea, de la fama mala que tenían sus hermanos. Nos podemos hacer una idea cómo ellos se comportaban en el campo. Eran tremendos, o sea que podían hacer maldades. A cuántas personas tal vez atravesaron el campo y ellos siempre con un comportamiento malo, con un comportamiento feo, pero José, siendo de recto corazón, le informaba a su papá, porque era el único el que podía controlar esa situación, porque era el jefe de la casa. Ahora, vemos esto así. Yo creo que de alguna manera comenzó a surgir algo en el corazón de los hermanos de José, porque en el corazón de los hermanos de José comenzaron a ver una separación y comenzaron a ver que había una forma muy diferente de amar a un hijo, amar a otro, y eso le estaba provocando celos y ira, porque aquí mismo nos habla la palabra que José era uno de los hijos preferidos de Jacob. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Nosotros tenemos una familia. Hay familias grandes y familias pequeñas. Y se ha visto, claro, que en las familias cristianas casi no se ve esto, porque hay una conciencia, hay una manera, una forma en la cual todos
los hijos son iguales para nosotros. O sea, no hay diferencia alguna de que uno va a tener favoritismo y el otro no. Ahora, esto se tiene que controlar en el sentimiento, en el alma, en ese asiento que es el alma, porque ahí es donde salen las emociones, ahí es donde salen estas cosas, los sentimientos y todo aquello que funciona. Entonces, si podemos decir algo, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra familia. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos y en el comportamiento hacia ellos y cómo nosotros les podemos enseñar, porque el enemigo siempre está a la alternativa y en cualquier cosa puede él intrometerse dentro de la familia. Así que siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, estaban juntos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, estas dos mujeres que fueron también concubinas de Jacob. Entonces, dice la palabra que José daba informe y una información mala de ellos. Aquí es donde viene algo que decimos nosotros que no está muy correcto, porque dice la palabra y amaba Israel. Cuando dice Israel se está refiriendo a Jacob. Entonces amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Ahí es la diferencia. Ahí es donde nosotros estamos viendo que por alguna razón eso hizo un efecto en el corazón de los otros hijos. Así de que amaba más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Ahí tiene posiblemente tal vez una excusa. Lo quiero más porque fue el más pequeño. Pero eso no da motivo para que él fuera especial y que tuviera más amor por él que por los otros hijos, porque dice que lo tuvo en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. O sea que había un favoritismo hacia José. Claro, José tenía un comportamiento puro, sincero en su corazón, porque él trajo una misión muy importante para la familia, y eso es lo que vamos a alcanzar a ver si llegamos hasta el final del estudio. Así de que sigue diciendo la palabra, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que había una contienda. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar de aquí para nosotros? No para nuestra familia. Cada quien tiene una familia, una célula familiar personal. Todos nacimos en el seno de una familia. Sabemos quién fue nuestro papá, quién es nuestra mamá, sabemos quiénes son nuestros hermanos. Pero también nosotros nacimos en Cristo Jesús y nosotros somos hermanos, porque nos decimos hermanos. Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo primero nos salvó, nos perdonó, limpió nuestros pecados y nos hizo una sola familia. Ahora nosotros tenemos como un regalo grande y precioso la sangre de Cristo en nuestro ser. Y si nosotros tenemos la sangre de Cristo en nuestro ser, hermanos, entonces nosotros somos hermanos. Por eso es que nos llamamos hermanos. Pero podemos decir que como hermanos nosotros no debemos de aborrecernos. No debemos de lastimarnos, no debemos de pensar de mal de uno ni de otro, sino que todo tiene que ser de una manera muy, muy hermosa a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre mío.
Entonces, si nosotros le decimos Padre, es porque todos nosotros somos hijos de nuestro Dios, lavados con la sangre de Cristo. Entonces, entre nosotros no tiene que haber aborrecimiento, ni tiene que haber ninguna situación que pueda causar envidia, enojo o pleito o cualquier otra situación. Es lindo pensar en esto. Ahora, ¿por qué? Aquí nosotros vemos que hubo un propósito en todos los hijos. Y desde aquel tiempo Dios venía desarrollando ese propósito a través de las familias, en Abraham, en Isaac, ahora en Jacob. Pero ahora nos tiene a nosotros con un propósito. Todos somos hijos, hermanos, y hay un propósito en nuestra vida. Dice que nosotros somos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Así que si el cuerpo está bien unido como familia, nosotros vamos a tener victoria y éxito en todo lo que vamos a emprender en el nombre de nuestro Dios. Así que había un problema dentro de estos hermanos. Ellos siempre andaban peleando, siempre hablando de este joven de José. ¿Por qué? Porque ellos veían que su padre tenía preferencias para con él. Era muy diferente y les había engendrado esa condición a sus otros hijos. Nosotros leamos siempre en el verso 37, verso 5, donde comenzó a encenderse aún más la ira de estos hombres. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y soñó José un sueño. Y soñó José un sueño. O sea que José tenía un don maravilloso que Dios le había dado. Como a todos y cada uno, Dios nos puede dar un don a nuestra vida. Hemos hablado de los dones, pero José tenía un don, el don de sueño. Y dice que él, en este sueño que él tuvo, él dice que soñó manojos de monte. Y dice que eran 12 manojos de monte, pero 11 dice que se inclinaban a un manojo. Y esto significaba que ellos se estaban inclinando a José. Entonces, la palabra dice en el verso 9, otro sueño. Dice, soñó aún otro sueño. Y dice que en este sueño, dice que lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces, José, en aquella actitud sincera de amor, le contaba esto a sus hermanos. Pero sus hermanos, en lugar de tomarlo a bien, lo tomaban a mal. Porque siempre ellos pensaban lo diferente. Y ahora vemos aún a Jacob como oponiéndose a este acontecimiento que le estaba pasando a José, porque mire el verso 10, dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, o sea, el sueño, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Esto ya se lo estaba diciendo Jacob y lo estaba reprendiendo, dice la palabra. Ahora, la frecuencia de esta enseñanza puede llegar a nosotros como una enseñanza hermosa. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos está enseñando también que nosotros no tenemos por qué oponernos
ni tampoco poder estar en contra si alguien, algún hermano en medio de nosotros, Dios lo comienza a usar de alguna manera grande. Hay una manera como Dios está usando a los hermanos, algunos hermanos o hermanas, y es a través de sueños. Conmigo han venido y me han dicho, hermano, fíjese que soñé esto y esto. Hay veces no llegamos a la interpretación de sueños, pero le digo yo al hermano, a la hermana, déjeme, voy a orar, le voy a pedir a Dios que me dé un pensamiento, que me dé un discernimiento, y de ahí le vuelvo a decir a qué se refiere esto. Mucho, el hermano Carlitos me habla mucho de sueños y yo lo traigo, hermano, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios va a hacer, y gracias a Dios. Pero nosotros tenemos que tener en honra y honor a todos aquellos hermanos que Dios puede usar de alguna manera y no oponernos a ellos. Aquí nosotros vemos una oposición bien tremenda, una oposición, y que en los corazones de estos opositores comienza a surgir algo terrible dentro de ellos, que culmina en situaciones malas. Vayamos siempre ahí en Génesis capítulo, siempre en el 37, en el verso 11, y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea que ahí, después de todo esto, lo que estaba pasando, el padre, o sea Jacob, entró en una meditación y a pensar de que las cosas no estaban normales, no estaban caminando bien, porque él estaba viendo las diferencias entre sus hermanos y José, porque había envidia. Y qué tremendo esto. En el verso 13 y 14 vemos aquí una misión, algo interesante. Dice así la palabra, vayamos por paso. Y dijo Israel a José, o sea, dijo Jacob, el papá, a José. Dijo a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Siempre José con una actitud hermosa, gloriosa, con un carácter muy diferente. Recordemos que estamos viendo la situación del alma, porque de ahí vienen todas las emociones, de ahí viene el amor, de ahí viene el cariño, de ahí viene todo aquello que encierra las tentaciones y todo lo que puede haber. Entonces, aquí hay algo precioso donde en la obediencia José dice, heme aquí. O sea, cuando dice, heme aquí, estoy preparado, papá o padre, para hacer lo que tú quieras o lo que tú me mandas a hacer. ¿Y cuál era esa misión? E Israel le dijo, verso 14, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. O sea que ahora nosotros vemos que habían momentos cuando José estaba apacentando las ovejas con sus hermanos, pero habían también tiempo que José se quedaba en la casa con su padre y con su madre, con su familia. Y es por eso que ahora nosotros encontramos esta misión donde Jacob manda a José a ver qué era lo que estaban haciendo sus hermanos y cómo estaban las ovejas. El verso 15 es muy interesante porque José dice que andaba desorientado. Dice, y le halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? ¿Qué buscas?
O sea que cuando lo vio ahí todo errante, yo pienso que un poco despistado, porque andaba buscando a sus hermanos, este hombre le hizo esa pregunta. Aquel hombre y respondió: ya sé que he oído de aquí y yo les oí decir a tus hermanos, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. O sea que este hombre no explica la palabra cuál fue la razón o cuál fue el motivo por el cual este hombre, que no aparece con nombre, estaba cerca de los hermanos, cerca de los 11 hermanos que apacentaban las ovejas, y que él escuchó cuando los hermanos les dijeron que se movían de ese lugar e iban para Dotán. Yo encuentro ahí algo muy precioso. La Biblia no lo establece, pero yo pienso, hermanos amados, así como Dios con nosotros, porque Dios, a veces nosotros andamos un poco despistados, pensativos, de que no sabemos qué hacer. Es un poco difícil, hermanos amados, decir ¿qué es lo que voy a hacer en la obra del Señor? Señor, ¿a qué tú me enviaste a que yo haga? Háblame. Es difícil que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando alguien dice Dios me habló. Le pongo mucha atención. Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. Hasta puede hablar audiblemente con su voz. Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Pero digo yo porque pues yo no he tenido esa experiencia, más una así cortita, que como que estaba yo en éxtasis, porque no sé si estaba despierto, estaba dormido, escuché mi nombre, pero eso me emocionó, y yo dije, me habló Dios. Pero cuando estoy diciendo esto, hermanos amados, es porque de alguna manera Dios habla a nuestras vidas para que nosotros lleguemos y cumplamos con el propósito que hay en nuestra vida. Porque aquí yo puedo comprender que cuando ese hombre se le aparece a José y le da las indicaciones, yo digo, pues pudo haber sido un ángel, un personaje preparado por Dios. Lo puso ahí para decirle a dónde se fueron tus hermanos, ¿verdad? Y por eso fue que él pues ya buscó el camino correcto para llegar al punto donde estaban sus hermanos. Así de que de esta historia, de esta familia y de José, sacamos tantas enseñanzas gloriosas para nuestra vida, para nosotros. Leamos ahora, hermanos, en el verso 27, donde José encuentra a sus hermanos. Pero cuando encuentra a sus hermanos, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo terrible en el corazón de ellos, de los hermanos, porque cuando lo ven llegar, lo primero que dicen, ya viene ya llegó el que no queremos que esté con nosotros, el cual nosotros queremos hasta que se desaparezca de la familia. O sea, que estoy parafraseando lo que la Biblia dice y explica. Entonces, en el verso 27 comienza a desarrollarse algo. Dice que, leamos vamos a leer del 23 en adelante. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, o sea, la que le había hecho su padre, y la tomaron y la echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, o sea que era como una especie de un pozo. No había en ella agua, y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos,
mirando y he aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? O sea que aquí Judá prácticamente defendió a su hermano de la muerte, porque habían decidido matarlo. Ya en la mente de ellos estaba a aniquilarlo. Ya la túnica la tenían preparada como una evidencia de muerte. Pero aquí encontramos a Judá, o sea Benjamín, que dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Ahora el verso 27, venid y vendámoselo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. O sea que ahí se salvó José de la muerte, de lo que lo iban a hacer sus hermanos hacia su persona. Mejor decidieron venderlo a los ismaelitas que en ese momento iban pasando. Pero todo esto traía un plan divino, glorioso en el Señor para la familia y para el pueblo de Israel. Cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Tremenda condición, por 20 piezas de plata. Yo me puse a pensar qué diferencia hay entre cuando Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Mire, qué negocio. ¿Cuál fue el negocio aquí? En Judas el negocio era, el enemigo quería terminar con el plan divino de Dios, supuestamente lo que pensaba el diablo. Y aquí en este caso, también el enemigo pensó que de esa manera se iba ya a terminar el plan divino de Dios para con Israel. Siempre tuvo que ver el dinero. Así que por 20 piezas de plata llevaron a José a Egipto. Tremenda condición. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y aquí comienza algo triste y trágico. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Los mismos hijos de Jacob. Qué corazón más tremendo, más terrible, hacerle daño al papá, al padre, de esta manera. Porque la palabra sigue hablando y dice: y él le reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¡Qué tristeza más grande y más terrible llegó a la vida de Jacob a través de sus mismos hijos, por la envidia y por esa situación extraña que se elaboró en el alma de estos hermanos de José? Fue trágico.
En el verso 35, y se levantaron todos los hijos, dice, todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Mire, ¿qué puedo yo encontrar aquí? Encuentro la hipocresía, la mentira. Miro el desarrollo de un plan maléfico que no importó hacerle tanto daño al mismo padre. Y ellos, dice que hipócritamente consolaron al padre, querían consolarlo, mas él no quiso recibir el consuelo. Él no recibió ese consuelo. Y les dijo, yo voy a descender enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. O sea, que él exclamó estas palabras: yo no quiero consuelo de ustedes. Yo no quiero palabras de ánimo de ustedes. Yo no quiero nada que venga de ustedes. Yo quiero decirles que yo voy a pasar todo el tiempo de mi vida hasta que llegue al sol o hasta al Seol o hasta la muerte, enlutado por mi hijo. Así que déjenme. Y dice que Jacob lloró. Qué condición más terrible y más tremenda. La secuela de la enseñanza para nosotros ahora, hermanos amados, es, y yo me pongo a pensar por qué nuestro Señor Jesucristo y la palabra nos dice que uno de los primeros y más importantes hechos que tienen que estar en nuestra vida es amarnos los unos a los otros, es poder amar a nuestro prójimo, es amar a todos y cada uno de los que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, todos los que somos de la familia de Dios, que no hayan diferencia. Ahora yo entiendo también por qué la palabra, cuando puso este mandamiento, este primer mandamiento a nosotros de amarnos los unos a los otros, hermanos, la palabra dice, ay de aquel que por su consecuencia o por sus hechos un alma se pierda, porque sobre su cabeza caerá su sangre. Esto quiere decir que si por mi culpa un hermano, una hermana pierde su salvación, qué terrible va a ser, porque esa culpa va a caer sobre mi vida. Ahora entiendo también, hermano, por qué la palabra del Señor dice que cuando una alma se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador, hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Qué diferencia más grande? ¿Cómo es eso? Que por una persona que acepte al Señor va a haber fiesta en el reino de los cielos. Es increíble. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios hizo al ser humano y Dios ama al ser humano. Por eso la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo, hubo fiesta en el reino de los cielos. Pero así también, hermanos, si llega a pasar algo a uno de nuestros hermanos, y peor si es por nosotros, qué terrible va a ser esta condición. Yo esto puedo sacarlo de aquí, de estos 11 hermanos de José. ¿Cómo hipócritamente querían consolar al padre? ¿Cómo hipócritamente querían darle palabras de alivio a su corazón? Era tremenda la situación. Mas
él les dijo: yo voy a terminar mis días enlutado en mi corazón. Y dice que lloró. Tremendo esto. Pasemos ahora, hermanos, siempre al libro de Génesis, ahora al capítulo 39. Nosotros ya vimos que José fue vendido a los ismaelitas, a un grupo de comerciantes que pasaban en ese momento y que ellos iban a comerciar a Egipto. Así que José comienza a caminar hacia Egipto, pero en medio de todo esto había un plan divino glorioso de Dios. Dice la palabra en el capítulo 39, del 1 al 5. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo llevaban, dice, llevando allá, que lo habían llevado allá, o sea, a este lugar de Egipto. Algo importante, interesante es esto, cómo Dios tiene preparado todas las cosas. Hermanos amados, la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en Cristo, ¿sí o no? Todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que aman a Cristo. Cuando dice que todas las cosas ayudan a bien, no dice te ayudan, sino que ayudan a bien, es porque en medio de todo lo que puede pasar, sea bueno, sea malo, todo trae un propósito. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra alma ha sido puesta a los pies de nuestro Dios, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Suponemos que ya nuestra alma está funcionando, está accionando, está manifestando la diferencia de ser hijo de Dios, de ser hijo de luz, a los hijos que son en las tinieblas. Ahora nosotros pensamos diferente. Y cuando llega alguna cosa mala, no nos queda más que aferrarnos al Señor y pensar, hermanos amados, que todo eso trae una frecuencia al final de todo como una bendición, aunque así sea la misma muerte. Aunque así sea la misma muerte. Entonces dice que estos ismaelitas vendieron a Potifar. Este Potifar era un oficial del faraón, o sea, era un oficial, era un hombre con un rango muy alto en el palacio del faraón. Era capitán de la guardia, o sea que era capitán. Según dicen que una guardia era aproximadamente de 400 hombres. O sea que Potifar tenía en su poder el guiar a este grupo de la guardia del faraón. Era un varón egipcio y dice que lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí a ese lugar. Mas Jehová, ahí es donde está lo interesante y bonito. En el verso 2, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová, fíjese que yo digo, qué corazón más grande. Cuando digo corazón, esto tiene una amplitud hacia el alma. ¿Cómo José era su comportamiento? A pesar de que desde que él estaba en su casa con sus hermanos y lo que le hicieron sus hermanos y todo lo que venía pasando hasta ese momento, si dice que Jehová amaba a José,
Entonces quiere decir que José había recibido en su corazón lo que había visto de su padre Jacob. Porque indudablemente que todos estos personajes tuvieron que ver con una relación muy, muy estrecha con el Dios de gloria, con Jehová de los ejércitos. Y qué bueno es, hermanos amados, que cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una relación estrecha con nuestro Dios, entonces nuestros hijos van a tomar el ejemplo de nosotros y nuestros hijos van a también a servir y Dios va a hacer un propósito también en nuestros hijos. Por eso es que Jehová estaba con José, dice su palabra. Por eso que Dios bendiga a todos los padres de familia que se interesan en conducir a sus hijos. Aunque ahora miramos que son los hijos que conducen a los padres. Inconscientemente comienzan a actuar y se desbarata. Hay veces el propósito que Dios tiene en los corazones. Pero recordemos que la cabeza es el Padre y todo depende de ahí. Así que Dios bendiga a todos los padres de familia, a todas las madres que guían a sus hijos por el buen camino. Dios les ama de alguna manera. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea que cuando dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, vea bien esto. Jehová estaba con José y José llegó a la casa del egipcio, de Potifar. Al llegar José a la casa de Potifar, como él era próspero, dice que la casa de Potifar comenzó a prosperar en todo. Por eso es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros somos de bendición. Oiga bien, en nuestra casa, en nuestra iglesia, ustedes son de bendición en la iglesia. Aunque seamos poquitos y contados, somos bendición para la iglesia. Somos bendición para la familia. Somos bendición para nuestros amigos. Somos bendición para nuestro vecindario. Somos de bendición para nuestro estado. Somos de bendición para nuestro país. Oiga, somos de bendición para el mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Dios nos prospera en todo lugar donde nos tiene. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso su palabra dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cuando dice que todo vendrá por añadidura, es porque nosotros somos prosperados. Algo que he notado, hermanos amados, y es real, no sé si a ustedes les ha pasado. En la vigilia lo vamos a hablar, porque ahí vamos, yo sé que usted tiene muchas experiencias. Pero, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros llegamos a un lugar, cuando nosotros llegamos tal vez a un restaurante, yo me he dado cuenta, el restaurante tal vez está vacío. Y cuando nosotros llegamos nos damos cuenta, el restaurante está lleno. Tal vez vamos a una tienda, a una licor, vamos a algún lugar donde hay algún negocio y tal vez no hay mucha gente. Y cuando estamos ahí nos damos cuenta, tanta gente que hay. ¿Por qué, hermanos amados? Porque nosotros llevamos algo especial en nuestra vida, porque somos prósperos, porque somos bendecidos.
Por eso, hermanos, nosotros tenemos de tener muy en cuenta que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Él está con nosotros. Él nos va a dar todo aquello que nosotros necesitamos. Hasta este momento, hermanos, yo sé que muchos ya tienen muchos años de ser cristianos, pero hasta este momento Dios no nos ha dejado desamparados. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Siempre Dios nos da la salida de todo. En cuanto estamos viendo la oscuridad del problema y no encontramos que va a llegar la solución, hablando carnalmente, de repente, de un momento a otro, ¡pum!, la luz, y ahí está la solución a nuestro problema. Sea financiero, sea material, sea económico, sea físico, sea lo que sea, Dios está con nosotros. Y eso fue lo que pasaba en la vida de José. José era próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Mire qué testimonio más lindo, más grande. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Algo muy especial que yo puedo entender aquí. Recordemos que los egipcios tenían muchos dioses. Ellos adoraban a dioses. El dios del sol, el dios de la luna, el dios del maíz, el dios de aquí, el dios de allá. O sea que tenían diferentes dioses. Mas este hombre, Potifar el egipcio, el amo de José, vio que Dios, que Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, estaba con él, dice la palabra. Si usted lleva ahí en el capítulo 3, lo lee o aquí en la pantalla. Y dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Por qué todavía nosotros estamos de pie? ¿Por qué todavía nosotros estamos aquí en este lugar dándole la honra y la gloria a Dios? ¿Por qué Dios no ha permitido que las puertas se cierren? Porque nosotros hay una fidelidad hacia nuestro Dios, una adoración, una exaltación. Tenemos fe y por eso Dios hace prosperar en nosotros, y hasta ahora Dios nos tiene con victoria. Así dice el verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y el jefe le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Me recuerdo, hermanos amados, que cuando estaba trabajando en lo material tuve la necesidad, porque era más importante la obra del Señor, tuve que dejar el trabajo material. Cuando ya la iglesia, sus finanzas se movían mejor, dejé mi trabajo. Pero me recuerdo que cuando trabajaba en lo material, yo trabajaba para unos coreanos. Y ellos eran cristianos y ellos venían de la iglesia más grande, que en aquel tiempo se decía que era la más grande que está en Corea del Sur, que era la que pastorea el hermano Paul Jung-gi Chu. Entonces ellos eran miembros de esa iglesia, pero estaban trabajando aquí. Y me llamó uno de ellos y me dice, Mario, ellos sabían que yo era pastor, me respetaron, todos me respetaban, gracias a Dios, porque me di el lugar que debía. Pero él me llamó una vez y me dijo, Mario, porque él vio que ya no llegué con mi carrito, sino que llegué a pie. Y me dijo, Mario, ¿qué pasó? Y yo le dije, bueno, mi carro se descompuso, se quedó en la calle, pero aquí estoy. Y me dijo, Mario, yo sé que usted es un hombre de fe y trabaja para Dios. Y me dijo, ¿sabe? Nosotros los cristianos, óigame bien, nosotros los cristianos somos las personas que debemos de tener lo mejor aquí en la vida. Primero, porque somos hijos de Dios.
Segundo, porque Dios es dueño de todo. Él es dueño de todo. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Nosotros simplemente lo administramos. Nosotros administramos esta fábrica, pero es del Señor, porque todo lo que le tenemos que dar a Dios se lo damos, lo mandamos para allá, para Corea. Y es imagínense cuántos diezmos mandaban para Corea. Pero me dice, somos nosotros los que tenemos que dar, que tener las mejores cosas. Mario, no le pido que Dios nos dé un carro de lujo de aquellos, porque entonces nuestro orgullo se va a sentir grande si andamos en un alto carro. Pero sí un carro que sea bonito, que camine, que nos dé nuestra casita, que tengamos buenos alimentos en nuestra casa, que tengamos buena ropa, porque somos hijos de Dios. Pero para tener esto, Mario, nosotros tenemos que honrar el nombre maravilloso de Dios. Entonces yo dije, bueno, me está dando un mensaje duro. Y yo le dije, hermano, le digo, discúlpeme, yo vine a pie, mi carro se quedó por allá, pero no porque yo no cumpla. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Usted no sabe lo que yo hago, lo que yo corro, lo que yo pongo para poder cumplir para el Señor primeramente y de ahí para la iglesia. Pero esto es una enseñanza, Mario, me dice. Entonces usted tenga algo mejor. Como a 15 días llegó conmigo con un sobre y me dijo, Mario, aquí está algo, trate de vender su carro y compre otro mejor que ese. Y yo digo, gloria a Dios, como tú glorificas. Estamos hablando de que Dios nos hace prosperar en todo. ¿Ustedes creen que Dios no nos ha tenido prosperados? Por eso yo me pongo hay veces triste. Yo no me quejo, no digo nada que no tengo, que me hace falta esto, no digo nada. Pero hermanos, hay veces fallamos en eso. Decimos, ¿por qué no llega la bendición? ¿Por qué no llega esto? ¿Por qué no llega el otro? ¿Por qué me falta? Entonces tenemos que escudriñar profundamente detrás de nosotros y tenemos que ver que realmente nosotros estemos caminando en la coordinación gloriosa de nuestro Dios, así como José caminó, porque dice, mas Jehová estaba con José, y Dios, si está con nosotros, Dios nos va a dar siempre bendiciones, porque ese es nuestro Dios glorioso. Así que él halló gracia, José halló gracia a los ojos de Potifar y le servía. Y le hizo mayordomo, o sea que subió. Nosotros estamos aquí, hermanos amados, más o menos, le voy a decir este ejemplo. Estamos como en una fábrica, que llegamos el primer día y no supimos nada que hacer, pero comenzamos a aprender cómo se hacen las cosas. Cuando nosotros escuchamos la palabra es, hermanos amados, para poder llegar a un tesoro glorioso del cielo a nuestra vida, para aprender, para que Dios nos hable, para que Dios nos diga, para que Dios planifique en nosotros el propósito del cual nosotros queremos hacer. Entonces, cuando nosotros venimos y comenzamos a buscar al Señor y comenzamos a serle obediente y comenzamos a poner todo de nuestra parte, Dios comienza. ¿Por qué cree que hay evangelistas? ¿Por qué cree que hay pastores? ¿Por qué hay maestros? ¿Por qué hay misioneros? ¿Por qué hay obreros? ¿Por qué hay siervos? ¿Por qué hay siervos con virtudes? ¿Por qué hay siervos con dones? Hermanos amados, porque son gente que se ha acercado a Dios y le ha buscado y le ha dado lo mejor. Entonces, es lo mismo en la casa de Potifar. José fue el mejor, y por ser mejor y por traer esa virtud gloriosa
En la presencia de Jehová lo hizo mayordomo de su casa. ¡Qué privilegio! Y a Dios nos hace aquí a nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. Hay una mayordomía cristiana en nosotros, obedeciendo a nuestro Dios en todo, en todo. Y aconteció, verso 5, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así que la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José. O sea, qué confianza más grande, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Este egipcio tuvo la confianza de dejarle todo a José. ¿Por qué? Porque José recibía las bendiciones de Jehová. Usted de bendición en la iglesia, usted de bendición en su casa, usted de bendición en su trabajo, usted de bendición donde quiera que usted esté. Bendito y alabado sea su nombre. En el verso 7 comienza otro acontecimiento desagradable. Aconteció después de esto, o sea, de todo lo que había pasado. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero aconteció después de eso, dice la palabra, que la mujer de su amo, mire quién, la mujer de su amo, puso sus ojos en José. O sea, que el enemigo siempre va a querer poner trampas. Cuando usted y yo somos buenos mayordomos, adoramos y glorificamos a nuestro Dios, Dios siempre va a andar tratando de planificar a nuestro alrededor. Por eso la palabra dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Así como también huyó en esta ocasión de José, aunque le trajo secuelas de dolor, pero había un cumplimiento que se tenía que llevar a cabo. Así que la mujer de este egipcio, de su amo, puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Esa palabra nosotros la interpretamos muy bien cuando dice duerme conmigo. Al dormir dos personas juntas de género femenino, género masculino, nosotros sabemos que es para consecuencias. En el matrimonio no hay problema, bendito sea Dios, es de bendición, pero en lo contrario es un problema. Así que, ¿qué pasó? En el verso 8, y él no quiso, o sea, José no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea que puso dos cosas muy importantes. Él le dice a la mujer: ¿cómo piensas tú que voy a actuar cuando mi amo ha puesto toda la confianza en mí? Lo ha puesto todo en el gobierno para que yo lo lleve. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo vienes tú a proponer esto? ¿Acaso yo haría esto con mi amo? ¿Qué respeto más grande el que había en José? Y qué estima más preciosa en las cosas que había puesto en sus manos. Pero la otra palabra es la cual dice: ¿y cómo yo voy a ofender a mi Dios? ¿Cómo voy a ofender a mi Dios? O sea, que había algo hermoso en el alma, en el corazón de José. Había algo precioso y él se resistió.
En el verso 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado, o sea que fue una persistencia tremenda, porque ella hablaba cada día con él, le proponía cada día esa situación pecaminosa. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí, y ella le asió por su ropa. O sea, cuando dice le asió es porque le agarró la ropa diciendo duerme conmigo, o sea que ya lo estaba forzando a la fuerza, duerme conmigo. Tremendo. Dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, o sea que lo que prefirió José en ese momento era salir huyendo porque era algo terrible, tremendo. Mire hasta dónde había llegado la consecuencia, hasta qué peligro. Dígame usted si no José podía, si él viera dejado que la mujer lo abrazara, quitándole la ropa, él no hubiera llegado a la complacencia final. Porque el alma es tremenda, por eso la Biblia dice que alma que pecare, esa morirá. Pero él prefirió salir huyendo, él dice que él huyó. Entonces, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, o sea, el amo de José. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Mire qué calumnia más tremenda y más terrible. La Biblia dice que nuestro enemigo es el padre de mentira. Dice la Biblia que el diablo es el calumniador. Y qué tremendo, hermanos amados, cuando una situación de esas se engendra en la mente y en el corazón de alguna persona, que puede llegar el momento hasta de destrozar. Por eso la Biblia dice que el miembro más pequeño del cuerpo, que es la lengua, dice que es el más dañino, porque con la lengua se hace grandes fogarones o grande fuego. Y eso fue lo que sucedió. Qué calumnia más grande cuando él le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste, o sea, le echó la culpa también al amo, vino a mí para deshonrarme. El verso 21, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, pero verso 21, pero Jehová estaba con José, o sea, sigue la palabra, pero Jehová estaba con José. Lo más interesante de esto es, hermanos, que si a usted o a mí en alguna oportunidad, porque de esto se trata, porque estamos en una guerra, estamos en una batalla, y dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales de maldad, que siempre el Señor esté con nosotros, y cual sea la situación, nosotros siempre podamos estar con la frente levantada. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ya lo habían mandado a la cárcel por esa calumnia. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. O sea, qué lindo. Mire, José fue servidor en su casa. José fue servidor en la casa del egipcio.
y fue mayordomo. Ahora, estando en prisión, José llegó a tener el alto privilegio de ser el jefe en la prisión, porque a él lo pusieron jefe de todas las cosas, porque él lo hacía bueno y prosperaba todo en las manos de José. Y dice, y el jefe de la cárcel entregó en sus manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella cárcel. O sea que llegó a mandar. Verso 23, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Seguimos, o sea que Jehová en las buenas y en las malas siempre va a estar ahí para tenernos en alto prestigio, en alto honor. Gloria a su nombre. Ahora pasemos al capítulo 41. En el verso 41 viene y comienza otra situación. Dice el verso 41 capítulo 41, verso 1. Aconteció que pasando 2 años, o sea, pasando 2 años estuvo en la prisión. Faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del otro río otras 7 vacas de feo aspecto y en junta de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas ahí a la orilla del río. Y que las vacas del feo aspecto y enjutadas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Después tiene otro sueño. Pero lo importante aquí es, hermanos amados, que ningún intérprete del Faraón, el Faraón tenía intérpretes, tenía brujos, espiritistas cerca de él. Y ninguno le había dado la resolución o el discernimiento de qué eran aquellos sueños que el faraón tenía. Pero se acordaron de José, de que él de alguna manera, Dios lo usaba con sueños, y de la manera como él actuaba y que todo era bueno. Entonces el jefe de la prisión recomienda al faraón escuchar a José. Y el faraón, el jefe más alto de Egipto, o sea que el faraón es como decir el presidente de la nación. Dice que fue llevado al faraón y José le interpretó los sueños. Le dijo, bueno, estas 7 vacas hermosas que tú soñaste son 7 años de abundancia, van a prosperar y va a haber de todo, pero estas otras 7 vacas flacas, desnutridas, que su carne se pega a los huesos, ellas, y que viste que se comían a las hermosas, son 7 años de pobreza, de miseria, donde todo será lamentación. Y el faraón se quedó. Pero dentro de la interpretación del sueño también estaba la solución. O sea que eso es lo lindo de este don maravilloso. Si el don del sueño todavía está en medio de nosotros, la palabra en Hechos de los Apóstoles dice, y vuestros jóvenes tendrán sueños. Cuando no van a tener solo sueños, podemos interpretarlo de formas, sueños, aunque un sueño se puede ser realidad como no se puede ser realidad en la vida. Tengo sueños de ser médico, y hay veces no se logra hacer eso. Pero hablamos de la otra parte, de tener sueños. Los jóvenes tendrán sueños también para poder
a poner en el propósito de Dios lo que Él quiere desarrollar en la iglesia o con alguna persona en especial o con su propia vida. Esa es la forma como Dios habla también a nuestra vida. Hay siempre una interpretación y hay una relación también en los dones cuando se habla del don de lenguas. Muy bien, la resolución que José da al faraón es que le dice, bueno, esto va a ser así, las 7 vacas flacas se van a comer las 7 gordas. Pero, si tú haces bien todas las cosas, estoy parafraseando, si tú haces bien todas las cosas, y en los 7 años de prosperamiento guardan la cosecha, almacenan todo el producto de la tierra, para que cuando vengan los 7 años de miseria, entonces ustedes no van a tener problema, porque van a tener para comer todo el tiempo. Y al faraón le pareció, y dice, ¿quién podrá, dice, tener este don de poder hacer el trabajo que tú me estás diciendo? Y se queda pensativo. Estoy parafraseando, pero así lo dice la Biblia. Entonces la idea del faraón fue tomar a José y ponerlo como administrador, como el segundo. Y la palabra dice que cuando leamos el verso 37 del 41, y el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Gloria a Jesús. El faraón también, teniendo tantos dioses a sus lados, ahora reconoce, hermanos amados, ¿acaso habrá otro Dios como el que tiene este hombre, como el que tiene José? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo pueblo, solamente el trono seré mayor yo que tú. O sea que esa era la diferencia. ¿Hasta dónde llegó José? ¿Hasta dónde? Ser el segundo. El faraón le dice, solo yo que estoy en el trono mayor, estoy sobre ti. Así que José tuvo el alto privilegio de ser gobernador de todo Egipto. Pero Dios venía preparando todo esto, hermanos amados, porque Dios tenía que cumplir con su misericordia hacia la humanidad, porque de todo esto tiene que ver hasta hoy día con nosotros. Hermanos amados, un hombre tuvo que pasar tantas dolencias, tantos problemas, tantas circunstancias para poder llegar ahí, para poder ser de bendición, porque después de esto encontramos que en medio de aquella hambruna, cuando llegaron los 7 años de pobreza, el pueblo de Israel tuvo necesidad, y el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, enviaron a aquellos 11 hombres a Egipto para poder comprar alimento, porque escucharon que en Egipto había alimento, pero lo que no sabían que esa bendición de alimento era porque José era un amador que amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Glorioso es nuestro Dios. El pueblo de Israel al final de todo llegó y acampó y vivió ahí en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía el plan divino glorioso, hermanos amados. Tenía en su corazón poder continuar con lo que Dios dijo a Abraham: y tú serás de bendición sobre todas las familias del mundo. Así que hasta el día de hoy nosotros recibimos bendición y Dios trae los propósitos.
Termino con esto, hermanos amados. ¿Por qué el Evangelio ha llegado hasta nuestros días? Han pasado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo 2000 años. Pero ¿por qué ha llegado hasta nuestro día? Porque en el transcurso de la historia, después de nuestro Señor Jesucristo, muchos hombres y muchas mujeres han tenido en su corazón, en su alma, el deseo profundo de servir al Señor, de predicar su palabra y de cumplir la misión. Porque esa es la misión. Nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta. Él vino y murió en la cruz del Calvario y cambiaron todas las cosas. Pero Él puso 12 discípulos, 12 personas a las cuales les encomendó el seguimiento del propósito de Dios. Y ha llegado hasta nuestras vidas. O quiere decir que en la historia de Dios, y que nosotros entramos en esa historia, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer y hacer lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos? Aunque sea sencillo o lo mínimo que podamos hacer, lo hagamos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y no nos quedemos a medio camino. Démosle la gloria a Dios. Dios nos mandó a hacer esto. Como Dios nos ayude, terminémoslo de hacer. Si Dios te puso a hacer algo, es porque Dios te va a iluminar y te va a dar aquello que va a servir de bendición para que las puertas se sigan abriendo y para que nosotros podamos ver que el Evangelio continúe hasta que Cristo venga. Nosotros en esta generación vamos a desaparecer, posiblemente. Cristo pronto viene, ojalá que venga pronto. Pero nosotros vamos a desaparecer, pero ¿quiénes van a continuar? Tienen que continuar hombres como José, hombres como aquellos que tuvieron en su corazón, en su alma, cosas en las cuales dijeron, heme aquí Señor, aquí estoy, hazlo en mí como una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en la sencillez de nuestro corazón, de nuestras palabras. Trajimos la expresión de algo muy grande que encontramos en la vida de José, de este hombre padre, que en su alma siempre hubo una dedicación y era la adoración hacia ti, Padre eterno. En la obediencia hacia ti, oh Señor, apartándose de todo lo malo, en la exposición de lo bueno. Gracias, Señor, por los hombres que quedaron sus nombres plasmados en la palabra y que han sido para nosotros de bendición. Ahora como José, no podemos llegar, Señor, a esa estatura como la vida de José. Pero sí estamos dispuestos, Señor, porque ahora tenemos un corazón, una conciencia, un alma pura para la gloria tuya, donde luchamos, Señor, día con día, para estar, Señor, agradable a tus ojos, pidiéndote el auxilio, tu protección, empuñando la palabra para poder vencer las adversidades del enemigo. Ayúdanos para llegar también a nosotros hasta el final de nuestra carrera, de nuestro propósito, porque en todos y cada uno de nosotros habrá un propósito. ¿Cuál es? No importa, Padre, cuál sea. Lo que importa es hacer tu voluntad. Y no para ponernos en la altura más grande de algún otro semejante,
sino de ser los más humildes, los más pequeños, porque sin ti nada lo podemos hacer. Necesitamos de ti, somos solamente tus siervos, el canal de bendición para ti. Y por eso nosotros mismos, Padre, necesitamos de tu auxilio. Necesitamos de tu presencia y de tu aprobación en todo. A ti sea todo honor y toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Vamos entonces a terminar.